Hola, bienvenidos a este episodio de este grupo de podcast que estamos haciendo como parte de la clase del Español de América. Les habla Carla Beltrán y mi compañera Alejandra Ramos. En esta ocasión abordaremos el tema de la lengua chibcha, tanto como una lengua y también el tronco lingüístico chibcha o chibchense como se le puede conocer. Hablaremos un poco de dónde estaban asentados las personas que hablaban esta lengua, un poco de las características del pueblo chibcha y el aporte lingüístico que tuvo esta lengua en el español de América que hoy conocemos. Para comenzar a hablar acerca de esto, debemos de saber que hubo muchas lenguas aquí en América antes de la llegada de los españoles con las que se encontraron cuando ellos vinieron acá. Había diversos troncos lingüísticos, cientos, y claramente hubo influencia de todos ellos en la lengua que manejamos hoy en día. Una de ellas, como lo dijimos, fue el chibcha. Hablando un poco del pueblo chibcha, ellos eran verdaderos maestros de la metalurgia, del oro y de la tumbaga, que es una aleación de oro y cobre. Este tronco lingüístico es de la región, se encuentra asentado en la región noroccidental de América del Sur y Centroamérica, perteneciente al ámbito mesoamericano. Em, este tronco lingüístico tiene importantes coincidencias léxicas con las lenguas de regiones centrales de la América Meridional. Aunque esta lengua fue muy importante antes de la llegada de los españoles, muchas de las lenguas pertenecientes a este tronco desaparecieron sin dejar rastro. Incluso la lengua chibcha desapareció antes de los 1760. Ya para este tiempo ya no había ningún hablante, ¿verdad? La familia chibcha ocupó una posición prominente en el plano de las relaciones intercontinentales y se extendía por todo Panamá, la mayor parte de Costa Rica, Nicaragua, tal vez Honduras y gran parte de Colombia. Retomando las palabras que ya mencionó mi compañera Carla, pues sí, la familia lingüística chibcha representa un gran patrimonio lingüístico significativo en América. Tiene una contribución histórica que se extiende desde presuntamente Honduras y Nicaragua en Centroamérica, pasando por Costa Rica, Panamá, Colombia, hasta el occidente de Venezuela. En Sudamérica, los grupos chichas más prominentes incluían a los muiscas, los cunas, los nacbes, baris, araucaos, cogis y huas. Su presencia ha moldeado profundamente el paisaje lingüístico en estas regiones. El encuentro entre el español y las lenguas indígenas durante el periodo colonial dio lugar a un proceso rico de préstamo lingüístico, como ya sabemos, que esto enriqueció bastante el léxico de español, con términos que se usaban para la flora, la fauna, las prácticas culturales y las características geográficas locales. La continuidad del uso de las palabras chibchas en español es pues un fenómeno de préstamo e integración léxica en la lengua dominante. Es más que un reflejo directo de la vitalidad de las lenguas chibchas originales. Esto recalca el impacto cultural que ha durado de estas lenguas, incluso a medida que sus poblaciones de hablantes nativos están disminuyendo. Ok, y para resaltar esto,
aquí hay una lista de palabras del chibcha que todavía aún en la actualidad se hablan. Cabe resaltar que estas palabras son más usadas en la zona de Colombia, particularmente en el altiplano cundiboyacense, que bueno, fue un centro del pueblo muisca, cuya lengua, el muiscubum, ha dejado una huella significativa en el español colombiano. Y bueno, estas palabras son chucha, que originalmente en las comunidades muiscas se refería a una mujer, como la mujer más bella que el arco iris. Actualmente en el español colombiano es un término afectuoso para mujeres mayores, abuelas, madres, tías o simplemente como una mujer vieja o envejecida. El guache, que en las comunidades chibchas significa un hombre joven y valiente o un guerrero. La palabra hueva, que originalmente significaba extranjero o viajero, hoy en día se utiliza para describir a una persona tonta o floja. Guaricha, en muisca se refería a una mujer indígena solitaria o una princesa joven. Su uso contemporáneo en Colombia es a menudo despectivo, refiriéndose a las prostitutas. Chuzo, que su significado muisca original es arma, era arma o cuchillo, y en el español colombiano actual se refiere a una tienda local, a una tienda, una pulpería, algo local, corriente y eso. Está la palabra chicha, que esta es la más conocida, que básicamente es la bebida fermentada que está hecha a base de maíz. Y chichi. En comunidades indígenas colombianas y venezolanas significaba el hijo de la divinidad, pero el uso moderno en Colombia significa tener ganas de orinar. Así se refieren a la orina. Para no decir la palabra orinar, directamente dicen tengo que hacer chichi. Con respecto a su lengua, en el aspecto de la pronunciación se encuentran este tipo de fenómenos, que sería la Z. Su forma de pronunciación es arrimando, por así decirlo de forma coloquial, la lengua de golpe, expresándola con fuerza. En las sílabas cha, che, chi, cho y chu se pronuncian con la punta de la lengua. La pronunciación de la I hay un intermedio en cómo expresamos la I y la E. Y con respecto a la sílaba chi, las que siguen, la P, C y la I, se pronuncian con un acento breve y veloz. Exacto. Y estos sonidos que mencionaba mi compañera pues han tenido influencia, ¿verdad?, en el español que hoy conocemos como de América. Algunas de las palabras que se pueden conocer se utilizan mayormente en Colombia. Una palabra que es muy conocida en toda Latinoamérica es la palabra chicha, que esta se utiliza para referirse a una bebida fermentada hecha de maíz. Esta podría ser una palabra que es de bastante uso en toda América, ¿verdad? También hay otras palabras que se utilizan más en Colombia y mi compañera les va a decir más acerca de estas palabras. Las palabras que se usan comúnmente en Colombia son estas, que serían chajúa, chajuana, blandemento, paso, quedito, hoy, que significa cansancio, anonadamiento, chihuacá, chihuaca, verdolaga, que es una planta de la sábana, y algunos dicen chuhuaca. Sí,
Como decía mi compañera, estas palabras son de mayor uso, en Colombia, pero podemos ver que aun cuando esta lengua era muy importante, ¿verdad? Y hubo incluso clases de la lengua chibcha con propósito de evangelización entre los indígenas, podemos ver el declive de cada una de estas lenguas y cómo el español, por diferentes políticas lingüísticas y por diferentes factores, fue teniendo mayor peso y mayor uso entre los indígenas y entre los mestizos ya después. Entonces, aunque estas lenguas hayan constituido una gran importancia antes de la llegada de los españoles, podemos ver que el desuso de ellas pues la llevó a su total desaparición. Hoy en día quedan vestigios de estas lenguas en el español de América utilizado hoy en día, y también tenemos prueba de estas lenguas por diferentes manuscritos que se han encontrado y se han estudiado para poder tener indicios de lo que era su gramática y léxico. Esto, a manera de conclusión, podemos decir que las diferentes lenguas indígenas en realidad nos han dejado un legado muy importante en el español de América, y debemos de darle la importancia necesaria para no pasar por alto la evolución del español que hoy utilizamos y cómo se ha vuelto de nuestra posesión. Ahora, con respecto a la presencia de la lengua chibcha en Honduras, es un poco complicado de hablar de este tema, ya que, como mencionamos, bien entrado en el tema, no había mucha persistencia, no hay mucha consistencia de la lengua chibcha en Honduras, pero lo que sí se nos ha sido posible conseguir de información es que la conexión chibcha más directa con Honduras pues se materializó a través de la lengua pech, anteriormente conocida como paya. Esta es la lengua chibcha viva más septentrional y la única que persiste, entre muchas comillas, que persiste en Honduras en la actualidad. Su existencia, sin embargo, como ya mencioné, es bastante precaria, ya que se encuentra clasificada como en peligro grave de extinción, con un número decreciente de hablantes. Y bueno, esta realidad demográfica tiene implicaciones directas en la probabilidad de que su vocabulario se haya adoptado o ha mantenido ampliamente en el español dominante. Ahora, con respecto a palabras chibchas de la lengua chibcha que persistan en el español actual de Honduras, ahí estaríamos entrando en un terreno algo complicado, ya que, como sabemos, varias de las palabras que usamos comúnmente ahora son una combinación derivada de muchas lenguas indígenas que habitaron en el país, entre ellas el lenca, el náhuatl, el maya, el misumalpam, solo por mencionar algunas. Y estas palabras son conocidas no precisamente de la lengua chibcha, sino más bien una aglomeración de términos y palabras que son gracias a otras lenguas aparte del chibcha. Entre ellas está cipote, cipota, chuco o chucha, chuca, pulpería, mamey, chicha, guaricha y huache. Y bueno, esto sería todo por este podcast. Muchas gracias por escuchar.